La Iglesia es una organización que existe bajo las leyes de Cristo. El creyente se halla bajo la obligación moral a obedecer a Cristo. Este es el programa Eclesiología y Espiritualidad. Conduce el Padre Jorge Echegoyen. Quédate en ese programa, porque unirse a la Iglesia es un paso de trascendencia. Muy queridos hermanos y amigos, ¿cómo están todos ustedes? Les saluda el Padre Jorge Echegoyen Flores. Ustedes saben que yo trabajo en la nueva catedral, ahí estamos a sus órdenes en lo que viene siendo la construcción de esta gran obra que es la nueva catedral de Tijuana, en la zona Río, ahí en Avenida Paseo Centenario. Están todos invitados a participar de este gran proyecto. Yo los invito a que conozcan nuestra nueva capilla que está en la zona atrial, en la parte de abajo de un estacionamiento que estamos ahora rentando. Y bueno, en esta ocasión yo pretendo dar un poquito espacio a este tema de la eclesiología, eclesia, que es iglesia. Nosotros queremos estudiarnos a nosotros mismos, a la iglesia, al misterio de Dios, a este misterio de esta asamblea que nos llama, que nos convoca a la Eucaristía cada día, pero también a esta iglesia que sufre en sus miembros, que participa de las alegrías de todos los hombres de buena voluntad. Entonces, en esta hora vamos a platicar sobre lo que pensamos que es la iglesia desde el punto de vista, el método adecuado para poder conocer a Jesús, que es a través de la iglesia. Podremos empezar diciendo que sí, la temática de estos sábados han sido, a esta hora de la tarde, ha sido la eclesiología, la espiritualidad y la vocación dentro de la iglesia. Entonces, permítame introducir un poquito quiénes son nuestros, por así decirlo, nuestras bases que nos inspiran. Bueno, la palabra de Dios, como ustedes saben, siempre es ante todo la primera base para cualquier reflexión teológica, pero también tenemos varios autores que son teólogos, que ya murieron los dos, pero que fueron grandes teólogos de Europa, del siglo pasado, y que bueno, dieron a la iglesia un sinfín de obras teológicas, que bueno, yo tengo la intención de presentar nomás algún aspecto, ¿no? Hoy tenemos aquí el libro de Luigi Giussani, un autor italiano que ya hemos mencionado muchas veces, fundador de Comunión y Liberación, un grupo católico que nace en los años 50 en Italia y que después se va a extender en muchos puntos de la tierra, hasta en México también tenemos gente de Comunión y Liberación. Aquí en Ensenada y en Tijuana había antes un grupito, ya después se fue desapareciendo. Bueno, este autor presenta este libro de Por qué la Iglesia, un tomo que es el primer volumen sobre un curso básico de cristianismo, y el tema principal es la pretensión permanente de la iglesia. O sea, ¿qué quiere la iglesia? ¿Cuál es la idea principal de Jesús al fundar una comunidad? Porque Jesús sí fundó una comunidad de creyentes, aunque muchos digan que solamente venía a mostrarnos amor y paz. No, Jesús venía concretamente a formar al nuevo pueblo de Israel. Y este libro nos presenta las razones de por qué la Iglesia Católica corresponde a lo que viene siendo las inquietudes del corazón. Ya les decía yo que de aquí quería saludar también a Monseñor Cisneros, quien es buen amigo y que ha estado muy interesado en los temas de eclesiología, sobre todo en el año de la fe. Y de hecho, este sábado se hizo una reunión ahí en el Instituto México sobre el sentido teológico de los 50 años de la diócesis de Tijuana. Bueno, yo me uno a ese festejo, me uno a esas reflexiones que está dando el padre Javier Sánchez, y que él es eclesiólogo. De hecho, él se graduó, hizo su tesis en un tema de eclesiología, con un padre que también fue mi maestro, padre Ángel Antón, y yo recuerdo muy bien su tesis del padre Javier, lo saludo desde aquí, Javier Sánchez, buen amigo, sacerdote, compañero. Él hizo su tesis sobre los elementos en las otras religiones, o en las comunidades más bien no católicas, que son elementos de salvación, y cómo se distingue con la Iglesia Católica, y por qué la Iglesia Católica se puede decir
que es la Iglesia de Cristo, o más bien cómo la Iglesia de Cristo subyace en la Iglesia Católica, que son palabras claras del Concilio Vaticano II, que recuerdo muy bien de la teología del seminario. Entonces, bueno, si ustedes me permiten, primero vamos a tomar este autor, pero vamos a estar intercalando a otro autor que es muy importante, que es muy famoso, que es un teólogo de mucha altura, que se llama Henri de Lubac. Este Henri de Lubac, cardenal francés, fue maestro durante mucho tiempo en Fourvière, Lyon, Francia, sacerdote jesuita, que se convirtió en un pilar de la teología nueva del siglo XX, la Théologie Nouvelle. Una teología que prácticamente al principio fue pues sacudida, fue encerrada, fue apartada de la enseñanza de la teología en los seminarios, porque parecía en ese tiempo como muy liberal, muy abierta al mundo, muy como respondona supuestamente a la situación en que vivía la iglesia en ese tiempo, en los años 50, y sobre todo muy novedosa. Entonces como que se le tuvo mucho respeto a este teólogo y como que se le pidió un poquito que permaneciera en silencio un tiempo, que no enseñara, porque la teología estaba cambiando de paradigma, estaba cambiando también su método. Y el padre de Lubac tuvo la gran ventaja de que pues entró en un mundo nuevo, que es el mundo de los santos padres, y también que fue fabuloso, que fue el recuperar también toda la tradición patrística y bíblica. Recordemos que también hubo una gran revolución de los estudios bíblicos a principios del siglo XX, 1906, con algunas encíclicas de los papas de ese tiempo. Particularmente ya había escrito el Papa Pío X una importante encíclica sobre la importancia de la escritura, y después encontramos a Benedicto XV, quien fue el anterior pues a nuestro actual Papa, quien hizo también unas aseveraciones, explicaciones sobre la Sagrada Escritura. Hay un documento por ahí muy importante que se llama Divino Aflante Spiritu. Bien, entonces vamos a platicar un poquito sobre lo que yo les estaba comentando de este Luigi Giussani. Si me están siguiendo, hemos estado en diferentes programas platicando acerca de la importancia de un método para entender, conocer la Iglesia como un método, como un camino de salvación, instrumento de salvación, pero también por qué la Iglesia asume ese papel de ser la Iglesia de Cristo, la que fundó Jesús, y cómo el método de la Iglesia Católica, como el método de la Iglesia protestante son distintos, y en qué punto se unen. Pero yo creo conveniente recordarles que dijimos que para poder encontrarnos con Cristo es necesario, sí, un método, y que por desgracia había habido en la historia del cristianismo varios métodos. Entre ellos estaba, por ejemplo, el racionalismo, una forma supuestamente de acercarse a Dios, lo cual es filosófico y en cierta manera hasta con ramas de la ciencia, querer acercarse al Señor, y nos damos cuenta que ese método no respeta profundamente la revelación, porque el método racionalista se queda corto, se queda frío delante del misterio de Dios. Ve el hecho de Cristo, del resucitado, como un hecho del pasado, y por lo tanto una investigación así sobre la vida de Jesús, como un hecho histórico, como cuando alguien hace una investigación sobre la revolución o sobre la independencia, como algo que ya pasó y que no nos corresponde, que ya no nos toca, o más bien no penetra en la vida de las personas. El misterio del cristianismo se escapa a este método. Cualquiera que quiera entender a Dios a través de este método racionalista como un hecho del pasado, es un planteamiento que desde el principio está equivocado. No porque lo digo yo, sino en realidad así lo han dicho los grandes teólogos, y la historia de la Iglesia nos los acata, nos los revela como verdadero este punto, ¿no? O sea, no se puede llegar a Dios con la pura razón. Esta actitud racionalista de por sí, entonces ya no
respeta el misterio de Dios. Pero hay un segundo método, el método de los protestantes, la mayoría de los protestantes. Bueno, vamos a decir, el método protestante, en fin de cuentas. Recordemos un poquito la historia. En la iglesia hubo dos grandes escisiones, dos grandes divisiones, dos grandes escándalos de los cristianos. El primero fue con la división de la iglesia católica con la iglesia ortodoxa, que fue en pleno siglo XI, para ser concretos en el año 1054, cuando se pelean y se dividen el Papa de Roma con el obispo de Constantinopla y el emperador de Constantinopla que se pelea con la iglesia católica y con el pontífice romano. Se hace una primera división, eso se llamó el cisma de Oriente, ¿verdad? Cisma, o sea, división. Y después llegó, por desgracia, el cisma de Occidente, donde encontramos a Lutero, que se separa de la iglesia y empieza un nuevo mundo, un nuevo grupo, que es el grupo del protestantismo, o este tipo de corriente cristiana, y con él vienen otros grupos, como por ejemplo Calvino, Zwinglio, Hus, y después en Inglaterra el Enrique VIII con el anglicanismo. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, pero no se vayan, quédense con nosotros. Estamos aquí en Coinonía Media, en Tijuana, y les mandamos un saludo a todos los amigos que nos escuchan en diferentes partes de México y de Estados Unidos. No se vayan. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más de tu programa Eclesiología y Espiritualidad con el Padre Jorge Echegoyen. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, como que en un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio, pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa, pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas, ¿verdad? Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan Los Ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha herido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Coinonía Radio, 1420 AM. Soy el padre Francisco Javier Martínez de la parroquia San Francisco Javier en la colonia Juárez. Escucha Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Muy queridos hermanos, estamos aquí de nuevo con ustedes desde Coinonía Radio. Si gustan ustedes algún momento dado marcar o preguntar alguna cosa después de este programa y de así contestar algunas preguntas, yo soy el Padre Jorge Echegoyen. Mi correo electrónico es padrejorge@gmail.com, gmail.com, padrejorge@gmail.com. O bien los teléfonos ahí en la parroquia de Guadalupe del Río, donde estamos trabajando, 607-3775. Si gustan también entrar a nuestra página web, en la página de la
nueva catedral de Tijuana y que vean lo que estamos haciendo. Hemos ya concluido la construcción de la capilla, que por cierto estamos haciendo un evento, los invitamos, el próximo 17 de noviembre a las 8 de la noche, ahí en la nueva catedral, en la zona obra, donde estamos invitando a todas las personas de buena voluntad, católicos, y también si no son católicos, también están invitados a participar en lo que viene siendo las fiestas de la Revolución Mexicana, a través de un evento muy importante que lo hemos denominado Noche de Mariachi. Cada año hacemos este evento para dar a conocer los avances de la nueva catedral. En esta ocasión son 5 sacerdotes muy conocidos, muy queridos, y que van a amenizarnos con sus voces, con su presencia y con mariachi en vivo para que ustedes estén ahí presentes. El boleto cuesta 150 pesos. Están todos invitados a participar, pueden llevar a su familia. De preferencia, pues niños chiquitos no, pero si los llevan hay que pagar su boleto. Y también hay zona VIP para aquellas personas que deseen tomar vino, un poquito de quesos. Hay una zona reservada con mesas para eso. Eso lo hacemos pues para un poquito recabar fondos para la nueva catedral, para la capilla de Cristo resucitado. Quisiera comentarles que ese interés mío pues en platicar acerca del método para encontrar a Cristo no se trata de descartar o de hacer a un lado cualquier otro intento dentro del mundo cristiano de conocer a Jesús, de conocer a Cristo, de acercarse al misterio de la iglesia como la quiere Jesús. No es tampoco arrogancia de mi parte de querer presentar a la Iglesia Católica como la única y como la que responde de veras al misterio de Dios en su más profundo sentido. Pero sí quisiera como aclarar, ¿no? Bueno, la Iglesia tiene esa pretensión desde siempre y es bueno que le expliquemos por qué. A veces no se nos da la oportunidad y aunque tengamos muchos medios para hacerlo, pero nos damos cuenta que ya en el diálogo es muy difícil querer llegar a un punto de unión. Muchas veces nos desunimos con los cristianos, nos separamos y nos decimos hasta de lo que nos vamos a morir, por desgracia, y hay una como lucha, una guerra, pues entre paréntesis como vana, ¿no? Porque no necesitamos estar peleándonos. Yo continuamente escucho las críticas ahí en varios periódicos de autores que escriben muy duro contra la iglesia, y bueno, uno los escucha, pero ciertamente pues no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y pues se respeta en cierta manera, pero como nos falta el respeto, pues uno dice, bueno, entonces ¿cómo podemos dialogar, no? Hay varios autores ahí que presentan tesis muy duras contra la iglesia y se basan en puras mentiras, calumnias, ¿no? Concreto pues el Mexicano, un periódico que siempre ha sido pues disque cercano, pero muchas veces con tintes así muy masónicos, muy protestantoides, por desgracia, ¿no? Debería ser más en ese sentido más laico, o sea, menos metido en la religión contra la iglesia y más respetuosos, ¿no? Yo creo, sería ahí una jalada de orejas, ¿no? Para que pues ojalá que se respetara más nuestra iglesia católica. En ese sentido, yo hace poco asistí a un foro, el foro que se llamaba Encuesta Nacional para la Prevención de la Discriminación. Fue el 30 de octubre, fue ahí hay un lugar, un salón muy interesante, que es para un salón jurídico de eventos enfrente del Secut, donde se presentan diferentes temas, sobre todo para la defensa de los derechos humanos, en contra de la discriminación en cualquiera de sus áreas. En esta ocasión, 30 de octubre, se hizo esta encuesta y el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación se reunió ahí y nos invitó a varios representantes de la Iglesia Católica y de otras denominaciones, de otros grupos religiosos, y asistimos cerca de 30 personas y estuvimos en un foro muy interesante. Yo agradezco mucho a la Dirección de Asuntos Religiosos de aquí del municipio de Tijuana, que hizo posible este encuentro y que definitivamente también hacen falta en nuestra región para darnos cuenta cuáles son los niveles de discriminación en varias áreas. La principal y el tema principal de esa reunión fue la discriminación religiosa. Sin embargo, el director que vino
este señor que nos presentó pues los datos, las estadísticas, pues sí, lo vi muy interesado en dar a conocer cómo en México hay mucha discriminación aún religiosa, y que dice que en Tijuana, él es el presidente del Consejo Nacional contra la Discriminación, él se llama Ricardo Bucio, y fíjense qué interesante, dice que en Tijuana es de las únicas ciudades en México, como república, que no hay discriminación religiosa, que es cero, casi cero discriminación, al menos lo que tengan ellos documentada. No que no haya, pero dice que es mínima. Y en otros estados y en otras ciudades es muy, muy alta esta discriminación. Por desgracia, como siempre, queridos hermanos, yo ahí sí voy a ser siempre un luchador de este punto, y aunque parezca así como tipo disco rayado, ¿no? Lástima que algunos medios de comunicación, los que fueron televisivos, me dio tristeza, igualmente en la de prensa escrita que fue, me dio tristeza que al día siguiente presentaran la nota y que le hayan hecho una entrevista particular al señor Ricardo, al presidente del Consejo Nacional, pero que en realidad no era el tema de religioso, era el tema de la discriminación de los grupos gays y que los grupos de lesbianas y eso, no nada que ver con la reunión. Entonces, cómo los medios de comunicación a veces pueden tergiversar lo que es la información que era la principal, ¿no? O sea, si se está hablando de la discriminación religiosa, ¿por qué tienes que hablar de otro tema? Es porque es el amarillismo, pues, típico, ¿verdad? Los medios de comunicación, sobre todo aquí en Tijuana, deben aprender, así, totalmente deben aprender de que ya el mexicano, tijuanense, californiano, no quiere saber ya de noticias amarillistas, y que realmente tenemos que cambiar ese formato, ¿no? O sea, sinceramente, pues, ¿quién le interesa que cuántas armas agarraron o no? Y que lo que todos los viernes nos presenta el Z, ¿no? O sea, pues, ¿qué le importa? Eso que hagan sus propias elucubraciones y sus investigaciones la policía, pero uno como ciudadano pues dice, pues ¿qué? A mí qué me importa eso, ¿no? O sea, realmente lo que no queremos es que se siga violando la ley, que siga habiendo secuestros, homicidios, etcétera. Pero los medios tienen mucha culpa también en lo que hay en México, ¿no? Y aquí es una manera de evangelizar también a través de los medios. Por eso, alabado sea Dios, que a través de estos medios, y gracias al Padre Jeff, gracias a la Iglesia Católica en Tijuana, esos medios pueden llegar a mucha gente y les podemos presentar temas como la eclesiología, la espiritualidad, o sea que no son temas amarillistas, son temas profundos, teológicos, espero que así sea para ustedes, y que no es tampoco echarle a una religión u otra, sino es presentarles ahora lo que la Iglesia misma piensa de sí misma, lo que el Concilio Vaticano dijo y hizo de una manera muy importante a través de la Lumen Gentium, de la Gaudium Spes, de los documentos de la eclesiología del Vaticano II. Entonces, decíamos, y si me están siguiendo pues en esta temática, que el método protestante definitivamente es un método que yo siento que tiene un grande error. Ciertamente, bueno, pues anuncian a Cristo, todos los protestantes tienen como un denominador de que están separados de Roma. Muchos protestantes, la mayoría, no aceptan pues la comunión de los santos, no aceptan la presencia del sumo pontífice, y a la Virgen María pues sí la tienen ahí un poquito abandonada, por así decirlo, mucho abandonada. Siento como que les estorba a ellos aparentemente la Virgen María, cosa que no debería ser. Pero el método es el que más ahorita me compete platicarles a ustedes. ¿Qué significa esto del método protestante? Bueno, entendemos que el método protestante es como una forma de encontrarse con Cristo, y que es una actitud sobre todo muy religiosa, que en ese sentido es algo bueno. Sin embargo, esta actitud que estamos estudiando tiene pues un defecto en donde casi el sentimiento y lo que uno va conociendo vienen siendo así como que la verdad última, y prácticamente uno se hace profeta de sí mismo y uno se hace criterio de sí mismo. En ese sentido es muy
muy importante tener la figura del Papa, porque el Papa nos ayuda a entender de que no es el ministro, no es el grupo o parroquial que toma las decisiones sobre la teología y la interpretación, sino hay una base. Esa base viene siendo pues la unidad de la iglesia que le hace el Espíritu Santo en torno a la figura del sumo pontífice. Entonces, ahí entendemos que la actitud protestante se equivoca. Este es el núcleo de la actitud protestante. Se trata de un reconocimiento de la persona, del creyente, que se produce a través de una experiencia interior. Ellos dicen, es el mismo Espíritu de Dios el que ilumina el corazón y por lo tanto, por inspiración, hace sentir la verdad. Bueno, vamos en este momento a cortar para poder pasar a un pequeño receso y nos vemos en el siguiente punto que vamos a tratar sobre qué es lo que piensa la iglesia de sí misma, habiendo terminado ese punto del protestantismo. No se vayan, no le cambien. Yo soy el padre Jorge Chegoyen, a sus órdenes. Continuamos. Consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo. Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios, un programa conducido por el padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. www.tjcatólico.com. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coinonía Radio. Atiende la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, Él es el Buen Pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la aurora? Escucha al padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social, difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Coinonía Media, www.tjcatólico.com. Estás escuchando Coinonía Radio. Espíritu Santo, que envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vengador de las gracias. Ven. Aquí volvemos, queridos hermanos. Soy el padre Jorge Chegoyen. Si gustan escribirme en mi página a mi correo electrónico, padrejorge@gmail.com. Estoy trabajando en la nueva catedral, ahí con el padre Juan García, en lo que viene siendo la construcción de la nueva catedral. Ojalá que ustedes puedan apoyarnos, puedan asistir y conocernos en las criptas que estamos haciendo, la nueva capilla que ya estamos terminando, de Cristo resucitado, y también los eventos que vamos a tener a continuación. Les platico, 17 de noviembre tenemos el evento de la noche de mariachi a las 8 de la noche. El boleto cuesta 150 pesos, van a cantar 5 sacerdotes muy conocidos. Tengo algunos nombres ahorita rápido: el padre Panchito Hernández, también el padre Enrique Zamora. Está un padre muy conocido por ustedes, que es el padre Guillermo Avilés, que canta muy bien, y otros 2 sacerdotes más. Y ellos van a presentarnos un popurrí de música de ranchera, música para mexicana, para nosotros. Y el siguiente evento es el 23 de noviembre, viernes a las 4 de la tarde, ahí en el templo de la nueva catedral, en la parroquia, arriba. El otro va a ser abajo. Y ese es gratuito, es una conferencia del señor Mariano Allen, quien nos va a presentar el tema de la tilma de la yate, pues, de Juan Diego. Una conferencia muy interesante. Ojalá puedan asistir, 17 de noviembre y 23 de noviembre. Continuamos con ese tema que ya veíamos de la eclesiología, el estudio de la iglesia, tratado sobre la iglesia, como se le conoce. Y decíamos qué importante es que conozcamos
el método que la iglesia utiliza, o cuál es, ahora sí que, la escuela con la cual Jesús quiso revelarnos a Dios, a su Padre. Y veíamos que hay un método pues muy típico que surgió dentro del cristianismo también, que es el racionalismo, y después el método de protestantismo, que lo estamos ahorita observando, lo estamos tratando de analizar. Dicen los teólogos protestantes, hay uno muy importante, un alemán, que es Joseph Weiss, un alemán que escribe sobre el Nuevo Testamento y dice sobre Jesús, dice, hace un siglo más o menos este texto, ¿no? Dice, un entusiasmo arrollador es lo que siente uno en el cristianismo, una plenitud desbordante de sentimientos, una conciencia inmediata de la cercanía de Dios, un sentimiento de fuerza sin igual, una fuerza irresistible más allá de toda voluntad y hasta por encima de las condiciones físicas de los demás hombres. Esos son los trazos imborrables en el marco histórico del cristianismo primitivo, dice él. Cualquiera que esté habituado a recibir en la oración una fuerza nueva y una alegría nueva, comprenderá enseguida la fe de los cristianos primitivos en el Espíritu, y ninguna ciencia es capaz de juzgar de manera distinta al respecto. La experiencia religiosa es una materia que en el fondo se resiste al análisis y a la explicación racional, dice él, ¿no? Esta era técnicamente la experiencia de los profetas, dice. El profeta se distinguía de los demás miembros de su pueblo precisamente porque sentía en los acontecimientos un anuncio que los demás no sentían. Tenía su conciencia iluminada por el mismo Dios, que le hacía capaz de interpretar la realidad a su modo. Entonces, esto lo comento, esto lo leo, porque usted me va a decir, bueno, padre, pues ¿cuál es el método protestante? A ver, no entendemos bien, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la diferencia con el catolicismo? Bueno, lo que pasa es de que esta actitud protestante es el tema opuesto a la actitud racionalista. Y podremos decir, bueno, entonces está bien, porque es muy, muy religiosa, profundamente, sí. Pero ya que es profundamente religiosa, desde otra perspectiva, existe el peligro de que se produzca una cierta identidad con la actitud racionalista. En efecto, creo, tiene un común denominador, que es un subjetivismo de fondo. Ahí está el tema. Subjetivismo de fondo. ¿Qué significa subjetivo? Bueno, en la filosofía, sobre todo con Descartes, hay una gran revolución, se puede decir así, de lo que es el estudio del ser. El estudio del ser, en fin de cuentas, es el estudio del principio de todas las cosas. ¿Quién es el primer ser ante todo, no? Y bueno, pues nosotros católicos cristianos lo nombramos Dios, ¿no? Pero los filósofos muchos lo llamaban el ser por excelencia, el ser absoluto, sin llamarlo Dios. Y hay una diferencia entre lo que viene siendo Dios como algo exterior a nosotros, ¿verdad? Y nosotros como sujetos, y las cosas que son objetos, y en esa distancia, en esa diferencia, se habla pues del subjetivismo y del ser objetivo. El objeto es lo que se estudia, lo que está afuera, y el sujeto es el que estudia las cosas. Pero también el sujeto es el que piensa, que tiene conciencia, tiene autoconciencia de sí mismo, vaya la redundancia, y esta realidad del subjetivismo puede llevar al peligro de que en sí mismo uno sea la medida de todas las cosas. Y esto es lo que decía Descartes prácticamente. Si toda la antigüedad filosófica, griega, después cristiana, el medievo, hasta el 1670 más o menos, van a ahondar en el tema de que Dios es el que pone el método a las cosas, nosotros tenemos que asumir, y Dios es el centro de todas las cosas. Con Descartes viene esta gran revolución, ¿no? El hombre es el centro de todas las cosas. Entonces hay un antropocentrismo, se le llama, ¿no? Me acuerdo de la filosofía, hace muchos años nos daban clases ahí en el seminario de este tema, se llama tema de la metafísica, pues, prácticamente. Y creo que es importante tenerlo presente porque uno va entendiendo entonces lo que significa el subjetivismo.
El subjetivismo protestante provoca enseguida dos interrogantes. Ante todo, ¿cómo se puede distinguir si lo que el hombre siente es resultado, fíjense, del influjo del espíritu o es una idealización de sus pensamientos? ¿Cómo puede liberarse esta metodología de la ambigüedad? Yo creo que ahí es muy importante que nosotros recordemos la vida y la experiencia de los profetas. Vamos a volver al ejemplo de los profetas de Israel. Los profetas tenían un gran instrumento para ponerse a cubierto de este peligro del subjetivismo. El profeta era suscitado para el pueblo y era precisamente su relación con el pueblo lo que ponía a prueba su palabra. El tiempo y la historia del pueblo servían para verificar su palabra. Ya veíamos Jeremías, Isaías. El desafío del profeta al pueblo se lanza en el tiempo, por lo tanto el tiempo le va a dar la razón. Así, en el sentido real del término, el profeta tiene una prueba objetiva de su veracidad, la historia del pueblo. Pero en una situación en la que cada uno fuese profeta de sí mismo, ¿cómo distinguir una iluminación del espíritu de la formulación de un concepto propio? ¿Una experiencia determinada desde lo alto, de la expresión de un parecer particular, o la experiencia de Dios en mí, de la pretensión de una pasión mía? O sea, en pocas palabras, ¿cómo distinguir que en el cristianismo y en la experiencia de fe, de veras sea Dios el que está hablando a la persona, de veras sea el Espíritu de Dios el que está iluminando, está transformando esa realidad, está tocando a las personas en su asamblea, o está diciendo qué hacer y por dónde caminar, siendo que a veces se comete el error de estarse siguiendo a sí mismo. O sea, la propia voz, el propio método. Pues es un grande problema el subjetivismo, ¿no? No soy yo la medida de las cosas, es Dios. ¿Ok? Entonces, si es Dios, pues tengo que yo asumir el método que Dios me da, no el que yo le pongo a Dios. Es diferente. En ese sentido, la importancia de la espiritualidad mariana en la iglesia. Aquí déjenme hacer un pequeño paréntesis. Yo salgo en defensa de la Virgen María. La Virgen María siempre nos la atacan los protestantes, la aplastan, la pisan, y debemos nosotros defenderla. Inclusive otras religiones nos ofenden con la Virgen María, que no era virgen, que tuvo más hijos, que la Biblia, que dice, que puras cosas así, que son puros cuentos porque no entienden la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que salir en defensa de ella, porque además del respeto que se le tiene a ella por ser madre de Cristo, madre de Dios, porque Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no decimos nada cuando se nos critica, se burlan de la Virgen María, de la figura mariana? Además del amor que le tenemos a la Virgen María, las devociones que hay, y que pues son todas respetables, algunas a veces caen pues en exageraciones, pues tenemos que decir la verdad, por lo cual a veces nos critican los protestantes, de que adoramos supuestamente imágenes, lo cual no es cierto. También el papel de la Virgen María es mediar en la relación con Jesús. Alguien me va a decir, padre, es que Timoteo dice que nomás hay un solo mediador, Cristo Jesús, entre Dios y los hombres. Sí, es cierto. Pero entre Cristo y nosotros está María. María es arca de la alianza, es ella estrella de la evangelización. Sin ella no podemos llegar al hombre moderno, ¿no? María es la que nos ayuda a ser receptivos, tener un método inteligente de temor de Dios, pero a la vez, hágase en mí según tu palabra. Lo que tú quieras, Señor. Yo soy la humilde sierva del Señor. Soy la esclava de Jesús. Soy la esclava del Hijo del Altísimo. Esas son, se puede decir, características de la presencia de la Virgen María en su iglesia. No por pura casualidad estaba la Virgen María en Pentecostés, ¿no? A ver, los protestantes que me respondan esta pregunta, ¿por qué no respetan a la Virgen María si la Virgen María estaba en Pentecostés recibiendo el Espíritu Santo? Pregunta. Ahí se los dejo de tarea. Vamos pues a un pequeño segmento de anuncios y vamos a continuar en la siguiente y última etapa, en la cuarta fase, en donde encontramos ya la respuesta católica
a esto que estamos hablando. No se vayan, no le cambien, continuamos. Consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Escucha Koinonia Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, 1420 AM. 1420 AM. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Koinonia Radio, 1420 AM. Espíritu Santo, que envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vengador de las gracias. Pues, hermanos, estamos sobre ese tema pues de la eclesiología y yo quisiera platicarles pues que una primera cuestión que sí se me pone como interrogante en ese sentido de la presencia pues del protestantismo y cómo el protestante pues responde a la revelación de Dios, pero cómo ellos la interpretan, es el problema pues del subjetivismo, que ya decíamos que es una verdadera piedrita en el zapato, ¿no? Un segundo interrogante que yo le haría a los protestantes se parece a la primera observación que hicimos en relación con la actitud racionalista. De hecho, la actitud protestante da lugar también a una infinidad de interpretaciones y soluciones distintas a una inevitable confusión de teorías. Yo digo, ¿cómo es posible que el mismo Espíritu Santo quiera entrar en contacto con el ser humano para ayudarlo y que haya decidido utilizar un método multiplicador de la confusión, que eso se llama Babel, ¿no? ¿Se acuerdan? Diferente a Pentecostés. Un método, por desgracia, que el hombre toma como medida de sí mismo. Y pues esto lo podía haber hecho el hombre por sí solo, no necesitaba de Dios, ¿verdad? Para poder llegar a la confusión. ¿Por qué digo confusión? Porque ustedes van a diferentes grupos protestantes, y bueno, yo sé que hay protestantes de todo tipo, ¿no? Hay los evangélicos, hay los que no son evangélicos, hay grupos que no son, se dicen protestantes, pero no se dicen seguidores de Cristo, grupos que ni son cristianos, como Testigos de Jehová, grupos que no tienen nada que ver con Jesús, como son los Hare Krishna o el budismo, que es otro mundo. Pero qué curioso que el método protestante en sí realmente es multiplicador en interpretaciones, porque cada ministro tiene su propia interpretación de la palabra de Dios. ¿A poco no? O sea que si quisieran platicar con un ministro, pues cada uno pues interpreta la escritura como quiere, como se le antoja, como él mismo siente. No hay respeto por la tradición, ni tampoco por los escritos de los santos padres de los primeros 8 siglos de la iglesia, ni el magisterio de los papas. Ellos dicen, no, la pura escritura. Sí, la pura escritura, pero están perdidos en su interpretación. ¿Quién les dice a ellos que la interpretación de su ministro que los fundó X hace un siglo o hace medio siglo sea pegada a la realidad, ¿no? Pero en realidad la objeción del fondo no es esta. Más bien el Señor habría podido utilizar como instrumento
para hacer comprender su anuncio una pura relación individual con el espíritu humano. O sea, ¿sí me explico? Dios hubiera dicho, no, pues yo me comunico con el espíritu humano, no ocupamos la iglesia. ¿Para qué ocupamos la iglesia entonces? La verdadera objeción es que esta actitud no respeta los datos del anuncio cristiano, que son totalmente originales. Un ser divino que se hizo hombre, un hombre que comía, bebía, dormía y al que se podía uno encontrar por la calle. Un ciego que le grita, Jesús, hijo de David, ven, ten compasión de mí. Alguien a quien se podía uno encontrar al salir de esta casa, o de su casa, hablando en medio de un grupo de hombres, y sus palabras llegaban al alma. Sus palabras cambiaban por dentro, pero venían de afuera. Es decir, el anuncio cristiano es un hecho interrogante para todos, ¿no? Nos interroga, nos interpela, pero también es un hecho íntegramente humano, con todos los factores de la realidad humana, que son interiores, exteriores, subjetivos y objetivos. Por desgracia el protestante dice, no es nada objetivo, es puro subjetivo. Deja las imágenes, porque las imágenes no tienen nada. Dice por ahí un ministro que decía, ¿qué son las imágenes? ¿Qué es San Judas Tadeo? ¿Qué es la Virgen de Guadalupe? Y citaba un texto bíblico, ¿no? Dice, son ídolos. Dice, porque tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y yo le decía, espérate. Tú lo estás aplicando como tú te interesa y como tú lo quieres interpretar. Pero no se estaba refiriendo a las imágenes, porque no existían esas imágenes. Se está refiriendo al becerro de oro. Se está refiriendo a esa confusión que se crea después donde baja Moisés y con las tablas de la ley, y estaban desesperadísimos los israelitas por querer adorar, idolatrar a alguien, lo que sea. Y estaba un becerro que lo hicieron con el oro traído de Egipto, el oro de los judíos, ¿verdad? Por eso es tan importante la interpretación correcta de la palabra. No que cualquier persona ya se le ocurra y decir, pues yo opino esto, yo creo esto. No, entonces, pues, ¿cuál es la seriedad de la, se puede decir, de la interpretación bíblica, ¿no? Entonces, la actitud protestante anula esta integridad humana y reduce la experiencia cristiana a una experiencia meramente interior. Es una forma siempre de decir, yo recibí la luz, esos grupos que pare de sufrir, que a través de aceititos y que a través de que el manto sagrado y la cruz de Jerusalén, y que hace esto y vas a ver cómo en 3 días te vas a componer. Y ahí está el ministro brasileño, ¿no? Todas las noches invadiendo nuestras casas con sus cosas y sus oraciones, con su mal español, ¿no? Que apenas se les entiende. O sea, de veras, créanme que eso es, yo, con toda la humildad del mundo, esa es una mala interpretación de la Escritura y del cristianismo. Yo me atrevería a decir que es una forma muy, muy sutil de como mercantilizar el cristianismo, ¿no? A través de que pócimas y que a través de aceititos y que a través de cositas que la gente compra. Es muy diferente al cristianismo, o sea, al católico. El católico compra su imagen, pero no es porque sabe que esa imagen no le va a hacer el milagro, sino es Jesús, es Dios, pero también de que no hay un fanatismo en esas imágenes, en un respeto, ¿verdad? De una cierta, pues sí, devoción y también amor práctico, ¿verdad? A las imágenes que sabemos que nos reflejan, nos recuerdan a alguien en particular, ¿no? Entonces, yo sí les digo con toda confianza, la perspectiva ortodoxa, católica, es la actitud que vamos a tomar en serio, en consideración en esta siguiente y última fase de nuestro programa y el siguiente programa el próximo sábado. Yo creo que la actitud católica toma en consideración al hombre más razonablemente, el anuncio cristiano, una actitud totalmente, profundamente concorde con el Evangelio, y la hemos llamado ortodoxo-católica porque tanto la ortodoxia, el mundo griego, el mundo ruso, los ortodoxos de todo el mundo europeo oriental,
como el catolicismo en todas partes del mundo, mantienen la misma concepción. Es la actitud que sostiene toda la tradición. Todas las demás posturas han tenido que oponerse en un cierto punto de su recorrido a la tradición consolidada desde antiguo. La actitud católica ortodoxa tiene una característica coherente con la estructura del acontecimiento cristiano tal como apareció en la historia. ¿Y cómo apareció en la historia? Apareció como una noticia, como el anuncio de la venida de Dios, de que el misterio se ha hecho carne, adquiriendo una presencia integralmente humana. Exactamente igual que un amigo resulta una presencia íntegramente humana para el que se lo encuentra por la calle, igual que la madre es una presencia humana para el hijo que convive con ella. Con Jesús se podía hablar, discutir, le podían rechazar o estar de acuerdo con lo que iba diciendo por las plazas. Y él podía responder y corregir. Había una actitud objetiva, precisa, que educaba al hombre. Una presencia humana lleva consigo para conocer el método del encuentro, el toparse con esta realidad exterior a uno mismo, una presencia objetiva y por tanto eminentemente encontrable, que llega al corazón, pero que se encuentra fuera de nosotros. Por eso el término encuentro tiene un aspecto exterior, pero también interior. Yo creo que ese es decisivo, ¿no? O sea, por eso cuando el cristianismo dice, el católico dice, podemos llegar a ser santos, es porque hay una objetividad de la santidad, y nosotros nos acoplamos a esa santidad y la hacemos nuestra, y nosotros cambiamos por dentro y nos transformamos, y el hombre puede llegar a ser santo y santa de Dios, ¿verdad? Pero es muy diferente al protestantismo, donde el protestante dice, no, el único santo es Dios, nadie es santo, todos somos pecadores, pero la sangre de Cristo es la que nos salva, nos purifica y nos santifica y nos justifica ante Dios. Pero tú no puedes llegar a ser santo. Todos somos unos perdedores, todos somos unos desgraciados, todos somos pecadores, somos hijos de la mala vida. Y eso te lo dicen mucho en el protestantismo. Y te sientes como basura, te sientes como chinche. Así, la verdad, yo he visto eso en grupos porque he estado y he visitado centros de rehabilitación donde he escuchado ese tipo de predicación. Entonces a mí no me pueden echar mentiras ni me pueden tampoco contar, ¿no? Yo lo he visto y es muy triste que el cristianismo se vaya por ahí. O sea, el cristianismo no es así. O sea, te dice, sí, el cristianismo te dice, sí, cierto, somos pecadores. El católico te dice, sí, cierto, necesitamos conversión. Sí, tenemos pecado original. Sin embargo, puedes llegar a ser santo. Puedes llegar a ser inmaculado delante de Dios, con la lucha personal, con la gracia del Señor. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, es un misterio. Eso es lo que vamos a continuar en la siguiente plática el próximo sábado. Y vamos a ver este libro de Henry de Lubac, Meditación sobre la Iglesia, por si alguien quiere conseguirlo o comprarlo o por internet verlo, ¿verdad? Es Henry de Lubac, Meditación sobre la Iglesia. Y les platico nomás lo que dice ya en este pequeño espacio que nos queda. Dice, la Iglesia es un misterio. Ella es esposa inseparable de Cristo, que le sirve en la fe y en la justicia. La Iglesia es la casa de Dios. Él nos acoge en ella para perdonarnos nuestros pecados. En esta Iglesia, columna y firmamento de la verdad, nosotros creemos rectamente en Él. En ella le damos gloria. Amén. Así sea, hermanos. Pues Dios sea alabado, sea bendito, en nombre del Señor, de la Virgen María de Guadalupe, nos proteja con su manto. Yo les doy la bendición como sacerdote y que el Señor Todopoderoso los proteja y los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo, hermanos, Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana. Continúen con nosotros aquí en Koinonía. Pónganse una chamarrita, por favor, que está haciendo mucho frío esta tarde-noche. Tengan cuidado, pues, de no resfriarse, porque yo ya me resfrié poquito. Hasta la próxima, hermanos. Dios los bendiga. Saludos. Espíritu